Ahora vamos a hacer un breve recorrido ya yéndonos a las costas, pero en la parte del norte, para explorar un poquito de la marinera, el tondero y la marinera limeña, ¿no? Son tres versiones. Obviamente los ritmos son los mismos porque se tienen que trabajar en 6/8, pero hay marcada diferencia en lo que es una marinera norteña, en lo que es un tondero y en lo que es una marinera limeña. Vamos a empezar, primeramente vamos a empezar con la marinera norteña, que es una marinera de carácter alegre, un poquito más picada. Algunos la llaman que es un tondero mal tocado, y los del género del tondero dicen que la marinera es un tondero mal tocado, y los de la marinera dicen que el tondero es una marinera mal tocada. En fin, no se sabrá a cuál de ellos darle la razón, pero cada uno tiene sus diferentes variantes, ¿no? Para este caso. Vamos a empezar con la marinera norteña, que es un aspecto de marinera jaladita, y podremos nosotros percatarnos, ¿no? de estas variantes que pueden haber. La marinera norteña es la siguiente: 1, 2, 3, 4. Patrón fundamental de la marinera norteña. Es bastante alegre, si ustedes habrán visto, hay bastante variedad, bastante repique. Hay repiques que no son repiques simples, sino repiques un poquito más jalados, no es como quien hace. Hay repiques básicamente de fusas, vienen a ser fusas. El otro es que vienen a ser básicamente semicorcheas. Vienen a ser fusas. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia, pero eso ya lo van ustedes poquito a poquito a ir ubicando cuando vayan agarrando técnicas, que más adelante les voy a dar algunos conceptos básicos para agarrar técnicas en el cajón. Ahora, continuando con esta gama de ritmos del norte de la selva, vamos a ir con el tondero. El tondero es un ritmo, es una marinera básicamente, pero más lenta, que se asemeja bastante al galopar del caballo de paso, y obviamente el cajón va repicando, ¿no? Va repicando, va haciendo algunos adornos, pero obviamente es un poquito más atrasado que la marinera. Y se toca básicamente de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tendríamos un ejemplo de lo que se toca el tondero. Han habido algunas diferencias, ¿no es cierto? Bien, ahora la diferencia más palpable ya viene a ser la marinera limeña, que es una marinera más lenta, más noble, de más estilo, más elegante, que obviamente siempre va jugando. Yo ahorita no podría hacer dos cosas a la vez, porque yo quisiera ahorita tocarles la parte de la guitarra, el bordón, para que más o menos ustedes entiendan, ¿no? Pero ustedes, como personas que pueden de repente entender un poquito la música peruana, pueden agarrar y pueden imaginar, ¿no? El bordón de la guitarra siempre en una marinera limeña siempre es bien cadenciosa, bien elegante. Tal es así que la vestimenta de los que bailan la música de la marinera limeña
es bastante elegante y no es como la gente que del norte, ¿no? Como se viste, que de una forma muy diferente a la marinera limeña. Por tanto, entonces, el cajón también va siempre de acuerdo al bordón de la guitarra. Y la marinera limeña es más lenta, incluso que el tondero. Pero hay un momento que nosotros acá, a un segundo nivel o un segundo plano de la canción, que nosotros le llamamos la rebalosa, ¿no? Es en el cual comienza ya la segunda parte y acelera ya la marinera limeña. Voy a hacerles unos 8 compases, unas 8 barras de lo que es la marinera limeña en su parte lenta, y después al toque viene ya la resbalosa, para que se den cuenta ustedes cómo va jugando la parte de acá de los agudos en la parte de la resbalosa. Empieza primero con la parte lenta. Bien, entonces con esta pequeña exhibición estamos terminando básicamente con todo lo que es el cajón netamente.